Bienvenidos al video repaso del curso de biología. Quien les saluda el profesor Carlos Cachaya Ayasta. Para esta oportunidad vamos a tener el tema de célula eucariota. Una célula eucariota es una célula más evolucionada. Según la etimología, eu significa verdadero, carión núcleo. De acuerdo al origen, hay una teoría, la teoría de la endosimbiosis serial propuesta por Lynn Margulis en 1967, que significa viviendo juntos. Vendría a ser esa unión, esa asociación entre células procariontes antiguas, esa asociación de células sin núcleos ancestrales. Ahora, ¿cómo se habría originado el núcleo? Por acá te presento a una procarionte antigua con su ADN, ribosomas unidos a membranas. Esta célula procarionte antigua es más grande, es la que aporta el metabolismo, ese intercambio de materia por energía. Habría por endocitosis fagocitado a una procarionte antigua, que es la que aporta los microtúbulos. Mira esta asociación que va a ocurrir. Esta célula no la habría digerido, no la habría lisado, digerido, no, sino que van a tener beneficios mutuos llamados simbiosis. Esta célula entonces que ingresa, luego esta célula grande, su membrana se invagina, que habría dado origen al núcleo, al primer núcleo, y por lo tanto a la primera célula eucarionte antigua, con sus partes conocidas, que presenta un poro nuclear, membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, el núcleo propiamente dicho, retículo endoplasmático y el citosol. Entonces es así como se habría originado, mira, la primera célula eucarionte, con la asociación de dos células. El origen de la mitocondria habría sido por la endocitosis de una célula más. Mira, acá tenemos una célula bacteriana, una procariota. Esta célula grande, hace ratito lo acabamos de presentar, es una eucarionte antigua. Esa célula grande habría fagocitado células bacterianas aeróbicas que darían origen ¿a quién? A las mitocondrias, a las primeras mitocondrias. Entonces, en conclusión, la primera célula eucariota se originó de células procariontes. Una aportó los microtúbulos, ¿te acuerdas? La más pequeña. Otra aportó la capacidad metabólica. Y la última habría dado origen a las mitocondrias, a las primeras mitocondrias. Las dos primeras constituyen el cuerpo central de la célula eucariota primitiva. De repente te estarás preguntando cómo se habría originado la célula vegetal. Entonces, se presume que el origen de la célula vegetal implicaría una endocitosis, mira, una endocitosis adicional de otra célula procariota, que sea fotosintética y la que daría origen al cloroplasto. Correcto, o sea, vendría a ser la asociación de otra célula más. De acuerdo al tamaño celular, hay que recordar de que se mide en micras o micrómetros. Las dimensiones pueden variar mucho en relación con su complejidad, actividades, funciones. Van desde micras inclusive hasta metros. Por acá tenemos 0,2 micras o micrómetros, un micoplasma. Los grupos de los micoplasma tenemos acá Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre. Son bacterias muy pequeñas que pertenecen a los bacilos ácido-alcohol resistentes. Por acá tenemos de 3 micrómetros una E. coli, una Escherichia coli. Es una enterobacteria causante de infecciones gastrointestinales. Por acá tenemos a una célula animal promedio, 15 micrómetros. Por acá una célula vegetal promedio, unos 40 micrómetros. Una ameba proteus, 1 milímetro. Un óvulo de gallina, unos 3 centímetros.
un óvulo de avestruz, unos 8 centímetros. Y mira, varios metros. ¿Dónde? En los túbulos lacticíferos de Euphorbiaceae. De acuerdo a la estructura, una célula eucariota típica, eucariótica o eucito, presenta 4 regiones: matriz extracelular, donde se encuentra el líquido intersticial, líquido intercelular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Acá, cuando denominamos o presentamos la matriz extracelular, es por esa asociación que va a haber entre células, ¿no?, para poder formar tejidos, lo que no ocurre en bacterias. Bacterias forman colonias. Por acá tenemos una célula eucariota con su núcleo celular. Lo demás que presenta citosol, peroxisoma, mitocondria, aparato de Golgi, lisosoma, retículos, pertenecen al citoplasma. Y lo que rodea una membrana citoplasmática, lo que rodea es una membrana citoplasmática a toda una célula, ¿correcto? O membrana celular, o también conocida como el plasmalema. Todo protozoario, alga, hongo, plantas poseen células con núcleo. Por acá presentamos a la pared celular. Hay que recordar que pared también lo vas a escuchar pared celular también lo vas a escuchar en bacteria, que está hecha de mureína o péptidoglucano. Vas a escuchar también pared celular de hongos, que está hecha de quitina. Y acá tenemos la pared celular de las plantas, que está hecha de celulosa, ¿correcto? Entonces, por acá vamos a presentar en esta esquina, mira, tenemos a 4 células vegetales. Tenemos 1, 2, 3, 4 células vegetales jóvenes que están pegadas, ¿no?, por esta esquina. ¿Cuál es ese pegamento? Las células vegetales jóvenes o herbáceas están compuestas principalmente por pectatos de calcio. Acá está, pectatos de calcio, mira, y magnesio. Entonces presenta 1, 2, 3, 4, correcto. Acá está la lámina media. Inmediatamente después tenemos a la pared celular primaria, compuesta principalmente también, mira, por pectinas, por celulosa. Y está de color amarillo, acá está, mira. Por acá tenemos a la pared celular secundaria, compuesta principalmente por celulosa, que es la S1, S2, S3. Por acá tenemos a 2 células vegetales, pero ya de costado, de dos células que están ahí unidas por su lámina media. Entonces, ¿de qué está hecha? Mira, acá dice de pectato de calcio, correcto, está hecho de pectato de calcio. También presenta celulosa, también presenta proteínas. Inmediatamente después sigue su pared primaria. Observa, pared primaria de esta célula, la pared primaria de la otra célula, hecha principalmente de pectina, de celulosa, hemicelulosa, de proteínas. Luego tenemos a la pared celular secundaria. Correcto, pared celular secundaria, media, externa, media y la interna, hecha principalmente de celulosa. En conclusión, entonces, la pared celular de los vegetales está hecha de celulosa en su mayoría. Por acá tenemos a la pared celular de las plantas, la formación, algas, diatomeas, cómo se formaría. Esta función la delegan al aparato de Golgi, donde secreta placas de celulosa que se acumulan sobre el plasmalema, dando origen a la pared celular. Luego tenemos la célula de las plantas superiores, que también le delegan la función al aparato de Golgi, secreta celuliosa, polimerizado en la membrana citoplasmática para constituir a la celulosa. Perfecto, entonces ahí tenemos esa pared celular de las plantas, donde estaría hecha a base de principalmente de celulosa. La función, tenemos por acá citomorfología, que significa con citomorfología la forma, ¿verdad? Protección mecánica de la célula vegetal. También tiene otra función esquelética. Por acá, resistencia osmótica. Vamos a entonces explicar cada una de estas funciones. Citomorfología, la forma. Hexaédrica, mira, isométrica, cilíndrica, formas simétricas, ¿no? Reniforme, forma de riñón, por ejemplo los estomas.
forma de riñón, forma de frijol. Protección mecánica de la célula vegetal. Las fibras de celulosa forman una red altamente resistente. Esquelética. Si bien es cierto, las plantas no presentan un esqueleto como nosotros, toda esa rigidez, toda esa dureza se la debe a sus paredes celulares que logran tener el cuerpo rígido. Resistencia osmótica. La célula vegetal es el medio hipotónico. El medio hipotónico es aquel medio en el cual la concentración de sales hacia afuera es menor con respecto a adentro. Entonces las células tendrían que consumir abundante agua. Si es que no tuvieran esta pared, podrían romperse, lisarse. Por acá tenemos a la membrana citoplasmática, que es una estructura lipoproteica permeable pero selectiva. Solamente algunas sustancias van a poder pasar. Esta membrana citoplasmática envuelve al citoplasma, separa el medio extracelular del medio intracelular. Por acá tenemos los aportes de Singer y Nicholson en 1972, donde proponen el mosaico fluido de la membrana, que está constituida por una doble capa de fosfolípidos y proteínas asociadas. Lo que estoy encerrando serían los fosfolípidos. Aquí tienes entonces una bicapa fosfolipídica con incrustaciones de colesterol. Observa ahí lo que es colesterol. Por lo tanto, esta zona sería hidrofóbica. Esta región externa hidrofílica, la parte interna también hidrofílica. Por acá tenemos proteínas incrustadas, proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas que están acá de color morado. Y por acá tenemos un dato muy importante, muy interesante, el citoesqueleto. ¿Por qué? El citoesqueleto es una microred hecha a base de una proteína llamada la tubulina, donde se posiciona esta membrana, donde también le sirve de soporte, pues como una estructura tridimensional, donde van a tener también ese soporte, ese sostén, las organelas propias de la célula eucariota. Perfecto, por acá tenemos el paso de sustancias a través de la membrana. Tenemos el medio extracelular, medio intracelular, por acá está el citosol. En un transporte pasivo, sin gasto de energía, porque está a favor de la gradiente de concentración, por difusión simple, el agua entra por un proceso llamado ósmosis, los solutos por diálisis, los gases por difusión. Difusión facilitada tiene que haber un facilitador, pero sin gasto de energía. Los iones por medio de canales, por ahí de las proteínas que están incrustadas. La glucosa también pasa por difusión facilitada. Transporte activo tiene que haber un gasto de energía, y porque está en contra de la gradiente de concentración. Tenemos las famosas bombas, paso de iones a través de las proteínas ATPasas. Tenemos por acá 3 de sodio por 2 de potasio. Tiene que haber una inversión, un gasto, mejor dicho, un gasto de ATPs. ¿Para qué? Para que pueda haber este paso, ¿no?, de este intercambio de iones de cada 3 de sodio que salen por 2 de potasio. La función del ATP es cambiar esa entrada, ¿no?, por cada 3 de sodio que salieron, o invertir esa entrada por esta proteína que está incrustada para que pueda ingresar los 2 de potasio. Esta bomba es importante para mantener el metabolismo, para mantener el volumen y la presión osmótica utilizado por las neuronas. Por acá tenemos bomba de calcio. Bomba de calcio hay que entender de que también se puede encontrar en el sistema de endomembranas de los retículos, y por ahí también necesita liberar el calcio, ¿no? Obtener calcio. Cuando hablamos a nivel de una membrana citoplasmática, correcto, entonces tendría que salir el calcio. Pero cuando hablamos de un sistema de endomembranas del retículo endoplasmático, tiene que ingresar el calcio. Por ejemplo, estamos hablando de una célula muscular. En una célula muscular tenemos el paso del calcio porque permite la relajación, permite la contracción muscular. En un transporte activo masivo, una endocitosis es llevar hacia adentro.
por pinocitosis y por fagocitosis. Pinocitosis significa el ingreso de líquidos o moléculas en solución. Es como decir la célula bebiendo. En una fagocitosis, ingreso de sólidos con fines alimenticios, por ejemplo los protozoarios, las amebas, euglenas, el Paramecium, o defensivos en nuestro organismo, por ejemplo en nuestro sistema inmune, los macrófagos, aquellos linfocitos que van a poder fagocitar algún agente extraño que haya querido invadir nuestro organismo. Por acá tenemos una exocitosis, una secreción, liberación de hormonas, por ejemplo de algunas glándulas que tienen que liberar esas hormonas. Esa es una exocitosis, liberación de hormonas, por ejemplo el torrente sanguíneo, fabricadas por el Golgisoma o aparato de Golgi, o sino también por el retículo endoplasmático. Secreción no es lo mismo que excreción. Excreción es liberación de sustancias de productos del metabolismo. Nótese la diferencia entonces entre excreción con secreción. Excreción son sustancias de descarte, de desecho, sustancias que tienen que ser retiradas de las células. Por acá tenemos, de acuerdo a la permeabilidad, un medio hipertónico, hipotónico. Hipertónico, donde la célula, mira, tenemos una célula animal, una célula vegetal. En una célula animal, observa qué ocurre con la célula, se reduce. ¿Por qué? Porque está llevando el agua hacia afuera. El agua, entonces, al momento de perder, esta célula se arruga. En una célula vegetal, el cuerpo celular se contrae y tira fuera desde la pared celular. ¿Quién se desprende? Se desprende la membrana. La vacuola pierde el agua, ¿correcto? Porque está en un medio hipertónico. Quiere equilibrar esa cantidad de sales. Por esa razón es que saca el agua. En un medio isotónico, la concentración de sal es equivalente. Iso significa igual. Y no ocurre nada. Simplemente las células están ahí en una situación equilibrada. En un medio hipotónico es distinto. En un medio hipotónico, la concentración de sales, mira, solución diluida de sal. Entonces el agua tiene que ingresar mayoritariamente a la célula y tiende a romperse, lisarse, destruirse, lo que no ocurre en una célula vegetal, porque te acuerdas, tiene una pared hacia afuera. Entonces las células vegetales resisten, generalmente retienen esta forma porque presentan una pared, la que está presente ahí, evitando esta lisis, evitando esta ruptura. Un flagelo. Un flagelo vendría a ser una estructura, junto con los cilios, en eucariotas, por ejemplo en una célula eucariota, un grupo de estructuras conocidas como los undilopodios. Hay que recordar que procariotas también tienen flagelo, y de acuerdo al flagelo hay una clasificación. Por acá tenemos entonces una estructura de 9 más 2, eso es en el recuerdo de los microtúbulos. 9 tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos, pero en el centro hay 2, por eso que es 9 más 2, acá es no de pares, sino de están unitarios. Perfecto, entonces acá tenemos 9 juntitos, pero acá 2 en el centro que están separados. Se denomina esta parte, todo eso se denomina el axonema. Este núcleo, mira, se encuentra cubierto por la membrana plasmática a fin que en el interior del flagelo sea accesible al citoplasma de la célula. Esto proviene de esta región 5, que es un borde transversal. Por acá presenta todo esto la membrana. Entonces, la estructura del flagelo eucariota, 1, que es el axonema, que te acabo de presentar. 2, la membrana plasmática, vendría a ser la continuación de una membrana, ¿verdad? Correcto. Número 3, el transporte intraflagelar. Hay que recordar que la proteína que hace que esa estructura pueda formarse es la flagelina. Número 4, tenemos acá el cuerpo basal de este flagelo, de esta estructura de locomoción. 5, el cordón transversal, que acá lo hemos ampliado. Número 6, vendría a ser los tripletes de microtúbulos del cuerpo basal. Tripletes, no de dobles, parejitas, no, sino de 3, los tripletes. Los flagelos junto a los cilios o pestañas tienen esa función entonces de
locomoción, de traslado, de cambio de un lugar a otro de algunas, por ejemplo, en los que tienen cilios, paramecium, orticela, estento, flagelo, por ejemplo, euglena. De una célula en el humano que tenga flagelo tenemos a los espermatozoides. Citoplasma es la región fundamental de la célula porque lleva a cabo las principales reacciones bioquímicas, sin las cuales la vida no sería posible. Tenemos que su función es albergar orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos procesos metabólicos que se dan acá en la célula, como por ejemplo digestión, respiración celular, fotosíntesis. Está conformado por la matriz, el citoesqueleto que te mencioné antes, que está hecho de tubulina, es una microred, organelos, también hay organoides y también hay inclusiones en el citoplasma. La matriz citoplasmática entonces vendría a ser un fluido de naturaleza coloidal que está compuesta de agua, iones, micelas de fosfolípidos y proteínas. Presenta citogel, que está debajo del plasmalema, es muy denso y rico en proteínas. El citosol es menos denso por una menor cantidad de proteínas. ¿Qué procesos ocurren acá? Por ejemplo, glucólisis en condiciones anaeróbicas. Por esa razón hay que recordar de que la glucólisis anaeróbica es la primera forma de poder obtener energía a nivel celular. La glucólisis anaeróbica. Eso ocurre donde, por ejemplo, en bacterias, en procariotas. Fermentación láctica, los lactobacilos. Por ejemplo, un producto que se puede obtener es el yogur. Y la fermentación alcohólica tenemos en levaduras para producción de etanol y liberación de CO2. Un sistema de endomembranas vendría a ser el conjunto de vesículas, conductos y cisternas delimitados por membranas que van a estar interconectadas. Observa ahí entonces el retículo, el aparato de Golgi también. ¿Quién lo origina? Lo origina el aparato de Golgi, lo origina el retículo endoplasmático liso, correcto. Tenemos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo reconoces que sea rugoso? Por la presencia de estos puntitos, que son los ribosomas. ¿Qué más? Y las vacuolas lisosomas que nacen del aparato de Golgi y lisosomas que nacen del aparato de Golgi y vacuolas que se encuentran presentes en células vegetales. Muchos biólogos celulares también consideran a la carioteca, la envoltura nuclear que tú estás observando por acá, como parte de todo este sistema de endomembranas. El retículo endoplasmático rugoso, como te decía, presenta ribosomas adheridos a la parte externa de sus membranas. Tiene como función la síntesis de proteínas. Sí, ya sé que de repente dirás, pero síntesis de proteínas también lo tienen los ribosomas. Pero acá son síntesis de proteínas de exportación, de salida, que son liberadas al medio exterior donde cumple su función. Por acá tenemos el retículo endoplasmático liso, que tiene la función de lipogénesis, o sea, formación de lípidos, por ejemplo de fosfolípidos para regenerar la membrana. Cuando veamos el tema de mitosis, en la telofase, las células en este caso van a reponer, regenerar, reformar su membrana, entonces necesitan del retículo endoplasmático liso para que ocurra este proceso de formar otra vez a esa envoltura nuclear, ¿correcto? Fabricación de lípidos. Detoxificación celular. La detoxificación celular significa la depuración, eliminación de aquellas sustancias tóxicas que están en el organismo. Por ejemplo, los hepatocitos, ¿no? Tienen un retículo endoplasmático liso muy bien desarrollado. También tienen la función de desfosforilación de glucosa, glucosilación de proteínas, o sea, adicionarle carbohidratos a las proteínas. De ahí están, por ejemplo, las glucoproteínas, están adicionando carbohidratos a las proteínas. También de originar al aparato de Golgi, también se encargan del almacenamiento de calcio. Y también, como hemos averiguado en unos libros, que presenta esta función de glucogenólisis. Significa ruptura del glucógeno para liberar a las glucosas. ¿Correcto? Está la glucogenólisis. Lisis es destrucción, ruptura. El aparato de Golgi
formado por un conjunto de sáculos, lo que ves acá, llamados también los dictiosomas. Ahí están, correcto. Tenemos estos sáculos, los dictiosomas. Por acá tenemos entonces su función, los dictiosomas que también he mencionado, las unidades o golgisomas también se le conoce. Glucosilación, adicionar carbohidratos a lípidos, a proteínas, de ahí donde se forman las glucoproteínas, los glucolípidos. Secreción celular, que no es lo mismo que excreción celular. En cuanto a lo que es secreción, mira, células secretoras de enzimas, hormonas, anticuerpos. Por acá, biogénesis de lisosomas. Este es un dato muy importante. Aquí es donde se originan los lisosomas, aquí es donde nacen los lisosomas. Por acá tenemos a los lisosomas, que ya sabes dónde se originan. Realizan la digestión celular acá es en las células animales y en los protozoos, ¿correcto? Tenemos donde se originan en el aparato de Golgi. Tenemos lisosoma primario, lisosoma secundario, que se originan por fusión. ¿Fusión con quién? Desde la unión de un lisosoma primario, que tú ves acá, con un fagosoma. Acá está en el primario. Entonces ya tienen esa capacidad, esa función de poder enviar enzimas digestivas. Mientras que los lisosomas terciarios contienen residuos del proceso digestivo. Las funciones, autofagia. Autofagia significa poder remover aquellas organelas que ya cumplieron su ciclo o son viejitas, por decirlo así. Por ejemplo, a remoción de organelas, los lisosomas inducen a esa remoción de organelas dentro de la célula. Heterofagia, para poder degradar, poder lisar algunas bacterias o otras sustancias que haya podido consumir o que haya podido consumir la célula. Una digestión extracelular es cuando se envían enzimas digestivas fuera de la célula. Por ejemplo, los hongos. Los hongos realizan esto porque son de tipo de nutrición heterótrofa saprofítica. Saprofítica significa que tienen que descomponer la materia orgánica fuera para que pueda ingresar hacia la célula. Autólisis, también conocida como apoptosis o suicidio celular, inducen a que esta célula pueda morir. De repente hay una célula que sale equivocada, entonces se induce a que se pueda romper, lisar, eliminar. ¿En qué momento falla apoptosis? Por ejemplo, en un cáncer tumoral. Estas células, en vez de morir, lo que hacen es acumularse. Comienzan a formarse todavía muchísimo más. Apoptosis allí está fallando. Una mitocondria parece una célula en miniatura. ¿Por qué? Mira, tiene una membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma estos repliegues llamadas las crestas, donde ocurre acá la cadena transportadora de electrones para poder formar o liberar los ATP. Por acá tenemos la matriz mitocondrial, donde ocurre el ciclo de Krebs. Pero también, mira, vamos a tener por acá dentro de la mitocondria ADN, ARN, los ribosomas, enzimas que también están presentes. Se encarga de la respiración celular y de la energía celular, y liberación de ATPs. Entonces, por esa razón decimos que la mitocondria es una organela semi-autónoma. Los plastidios, que son propios de células vegetales, tienen una función, cada uno de ellos presenta una función, y tenemos entonces por acá lo siguiente. Mira, hay que entender muy bien lo que es la terminología. Por ejemplo, un proplasto, grábate estas palabras. Un proplasto está presente en células embrionarias vegetales, células totipotenciales. Un etioplasto son tipos de cloroplastos que no han estado expuestos a la luz. Correcto, un etioplasto. Cromoplasto, cromo es color. Entonces presenta o almacena pigmentos. Un cloroplasto, mira, presenta la clorofila, que es importante para el proceso de fotosíntesis. Leucoplasto, almacenan sustancias incoloras o poco coloreadas. Amiloplasto, ya el nombre te está diciendo algo, te está anunciando algo. ¿Reserva de qué? De almidón. Oleoplasto, almacenan ¿qué? Aceites o grasas. Proteinoplasto, proteínas, almacenamiento de proteínas. Acá está
Y un estatolito vendría a ser una variante del amiloplasto, donde contienen también al almidón. Perfecto, entonces esas estructuras, estos plastidios, son propias de células vegetales. Por acá tenemos al cloroplasto. Observa el cloroplasto, mira, presenta membrana interna, membrana externa. En este caso es membrana interna, membrana externa. Membrana externa por acá, perdón, el espacio intermembrana. Grana es el conjunto de tilacoides. Todos estos son los tilacoides. Acá está. El tilacoide es donde ocurre la fase luminosa porque contiene la clorofila. Grana es el conjunto de tilacoides. Presentan también un ADN. Presentan estroma, donde ocurre la fase oscura. El estroma es el espacio, donde ocurre la fase oscura de la fotosíntesis. Ocurre acá el ciclo de Calvin. Por acá tenemos las lamelas o tilacoides del estroma. Lamelas son esas estructuras que dan ese soporte, ¿no? ¿A quién? A los tilacoides. Observa. Por acá también presentan los plastoribosomas. Presenta, mira, ribosomas. Se parece a la mitocondria, ¿no? Entonces podemos decir que es una organela semi-autónoma. El núcleo, la parte central, presenta su envoltura nuclear en la carioteca. Presenta nucleolo, el nucleoplasma, todo esto que está acá, la cromatina. Esto es pregunta de examen. La cromatina, mira, es la sumatoria de ADN más histonas. Son aquellas proteínas que ayudan a enrollar al ADN. Por acá entonces ADN más histonas forman a la cromatina, ¿correcto? Eso es lo que van a poder ayudar a ir enrollando, súper enrollando el ADN para formar aquí al cromosoma. Entonces, el núcleo es el centro de la regulación celular. Este organelo está encargado de controlar, dirigir todas las actividades de la célula, por ejemplo, por un proceso de transcripción. ¿Por qué transcripción? El ARN, ¿se acuerdan del ARN mensajero? Es el único ARN que ingresa al núcleo para poder hacer ese proceso de transcripción. Luego que saca ese mensaje, tiene que irse a traducir a donde, al ribosoma. También la función del núcleo es almacenar y duplicar el ADN. ¿Cuántos cromosomas se presentan en el humano? 23 pares de cromosomas. Organoides, tenemos al ribosoma, que se llaman así organoides porque mirad, no presentan membrana, no membranosos, que realizan la síntesis de proteínas, es decir, traducen la información genética. Acá tenemos subunidad mayor 60S, subunidad menor 40S. Este proceso que acabas de observar acá es la traducción. El ARN mensajero que entró al núcleo a hacer la transcripción, ahora toda esa información se tiene que traducir. El ARN mensajero presenta los codones y el ARN de transferencia, el anticodón. Se ensamblan por sus bases hidrogenadas y esa transferencia, valga la redundancia, tiene que transferir a su único aminoácido. ¿Correcto? Entonces deja su aminoácido para formar ¿a quién? A las proteínas. Observa entonces todas esas cadenas de aminoácidos por medio de enlaces peptídicos para poder formar a la proteína. Por acá tenemos el centrosoma. Mira lo que es el centrosoma. El centrosoma vendría a ser esa estructura que vamos a presentar por acá. Observa. A ver, forma cilios, flagelo, polvo basal y el uso cromático, o también llamado el uso mitótico. Por acá tenemos al centrosoma, los centriolos, los microtúbulos, ¿correcto? El uso cromático, uso mitótico, eso lo vamos a poder escuchar, por ejemplo, en lo que es la división celular, que van a poder dirigir a los cromosomas. Dirigen a los cromosomas en la división celular. Por acá tenemos las inclusiones citoplasmáticas, son sustancias de reserva. Están en vegetales, por ejemplo, el almidón, aceites, en hongos, glucógeno, lípidos, y en animales, glucógeno y grasas. Bien, muchas gracias.
Con eso hemos terminado nuestro video repaso de citología, célula eucariota, y los espero en las próximas publicaciones. Muy bien, muchas gracias, un abrazo para todos.